Buenos días a todas, todos y todes. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este taller de diseño de campañas en colaboración con Oxfam México, que han sido aliados en muchas de las causas que trabajamos desde nosotras, nosotros, nosotres, que sé que la mayoría habían ya estado en el primer taller que tuvimos sobre comunicación estratégica en redes sociales. Recogimos después de ese taller pues las peticiones de los temas que les gustaría que abordáramos en estos talleres que esperamos que sean de manera mensual. Y el tema más recurrente fue diseño de campañas y pues ahorita Armando, coordinador de campañas en Oxfam, ya les explicará un poco más de la metodología que ellos ocupan en las campañas y también pues, de toda esta herramienta que desarrollaron para facilitar el diseño de estas. Pero estamos muy contentos de que se hayan sumado, esperamos que lo aprovechen. Y pues un poco antes de darle la palabra a Armando, eh, quisiera decirles que ahorita nosotros, si no están informados, somos un movimiento político para la exigencia de derechos. Colaboramos en causas como trabajo del hogar, también el trabajo de repartidores digitales de apps, también con pacientes que sufren desabasto en medicamentos, estudiantes de medicina, que pues esta semana estuvo mucho el tema en boga, y también con otras causas con el objetivo de que sus derechos pues sean garantizados, ¿no? Entonces, si ustedes se quisieran sumar a cualquiera de estas acciones, pueden consultar nuestra página de internet que les voy a dejar en unos momentos más en el chat. Y pues nos daría mucho gusto que se involucraran más. Sabemos que algunos de ustedes también incluso ya han estado en cursos de pedagogía política, que tenemos también unos más largos que también esperamos después compartirles, pero justamente a raíz de nuestro programa de innovación para la democracia es que decidimos hacer estos talleres mensuales para que no quedara solamente en lo que viene en el programa, sino que también hubiera una formación continua, que son estos talleres, para que entre colectivos y activistas se adquieran pues habilidades o se fortalezcan para las personas que nos estamos organizando en distintas causas. Y bueno, ahora nada más les explico un poco la dinámica antes de comenzar el taller. Alrededor de las 11:30 yo les voy a dejar en el chat un link para que se registren y nos pongan el nombre y otra información muy básica para hacerles llegar su constancia de participación, que va a estar firmada tanto por nosotros como por Oxfam. Esta constancia les va a estar llegando en la primera semana de junio, es decir, de esta que viene a la otra. Cualquier duda igual que tuvieran, vamos a estar en el mismo correo en el que se registraron. Y no sé cómo Armando quiera manejar lo de las dudas que vayan surgiendo, pero lo que normalmente hacemos es pedirles que las pongan aquí en el chat y posteriormente el ponente las va leyendo, o también si es algo que no quieran escribir, también pueden usar la herramienta para levantar la mano y ya después les damos la palabra. Ahora sí que ahí como Armando se le facilite un poco más. Y pues también decirles que aquí hay personas de todos los rincones del país y también incluso de otros países. Tuvimos inscripciones de Venezuela, también de Ecuador y de Argentina. Entonces, pues les agradecemos mucho que estén aquí. Ojalá que el taller cumpla las expectativas y pues sin más, yo termino esta presentación. También soy Jessica Corral, soy coordinadora de vinculación en nosotros y pues cualquier cosa en la que podamos apoyarle o cualquier duda, estamos atentos en los comentarios. Muchas gracias y adelante, Armando. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar acá. Pues hola, bienvenidas a todas. Mi nombre es Armando Sobrino, soy coordinador de campañas en Oxfam México desde hace alrededor de 3 años
El día de hoy vamos a platicar pues justamente sobre eso, ¿no? Sobre diseño de campañas y les cuento un poquito cómo va a estar la presentación. La primera hora la vamos a destinar, o los primeros 45 minutos los vamos a destinar a una presentación que tengo más de, digamos, conceptos, ejemplos y un framework de trabajo. Y posteriormente vamos a conversar de una herramienta ya más aterrizada para poder platicar y para poder diseñar una campaña, digamos, desde cero. Les cuento que esta herramienta se llama Mapa, es una herramienta a las que les voy a poner un enlace que se puede consultar online. Y es una herramienta además que está dirigido sobre todo a personas o que nunca han realizado una campaña o que ya han realizado campañas pero quieren una herramienta que les ayude a sistematizarlo y hacerlo más sencillo. Es una herramienta relativamente sencilla. Hay cosas, por ejemplo, que no aborda que vamos a ver en la primera presentación, pero ya lo iremos platicando. Les cuento también un poquito sobre Oxfam. Oxfam es una confederación internacional que trabaja en más de 90 países. Nuestro objetivo, nuestra visión es contribuir a construir un mundo más justo e igualitario. En México en particular trabajamos 4 grandes agendas. La primera es de justicia, justicia fiscal, que es básicamente que los ricos y los súper ricos particularmente paguen el monto que les corresponde y el dinero se utilice bien. Por otra parte, también tenemos nuestra agenda de bienestar y trabajo, que tienen que ver más bien con derechos sociales, derechos laborales. Aquí, por ejemplo, hace poco, les voy a poner un ejemplo de una campaña que trabajamos que se llamó Promesas sobre Ruedas para visibilizar los problemas, los retos e injusticias que viven las personas repartidoras de aplicaciones como Uber Eats o Rappi y pues, también hacer incidencia en torno a sus derechos. Nuestra otra agenda es de bienes naturales y territorio. Creo que alguien, ¿podrían apagar los micrófonos, por favor? Gracias. Bienes comunes y territorio, que básicamente se trata sobre defensa del territorio, sobre todo ante las concesiones mineras, movimientos del crimen organizado, etcétera. Y finalmente tenemos acción humanitaria, que una de las esencias de Oxfam es que cuando existen emergencias, ya sea climáticas o sociales, atendemos estas emergencias, ¿no? Llevando, por ejemplo, agua y saneamiento a lugares donde hubo huracanes, atendiendo igual crisis humanitarias como a veces son las caravanas migrantes que atraviesan el país, etc. Eso es un poco lo que hacemos. Denme un segundito. Pues está bueno. Perdón la irrupción, me llegó gatito nuevo ayer en la noche y tengo que estar malabareando cosas hoy. Pero bueno, a lo mejor ven ahorita gatos cruzándose por ahí. Ok, eso es un poco de lo que es Oxfam y el trabajo que hacemos. Una de las principales características por la que es reconocida nuestra organización y en la que nos enfocamos mucho es justamente algo que nosotros llamamos movilización pública, que es básicamente consiste en inspirar e influir a las personas para que también trabajen por un mundo más justo e igualitario. Y por personas me refiero a desde personas, digamos, de a pie y cualquier persona que le interese el tema, hasta autoridades, periodistas, académicas, etcétera. Y ese es el área en la que yo trabajo y gran parte del trabajo, que más bien de las metodologías y la conversación que vamos a tener, está muy alimentado por esa experiencia y esa perspectiva. Me gustaría de alguna forma encontrar la manera de hacer esta presentación más dinámica, entonces, pero es un poco complicado hacerlo siempre en estos espacios virtuales. Sin embargo, sí les propongo que hagamos un poquito la presentación que ahorita voy a hacer más una conversación. Entonces, si alguien tiene dudas, tiene comentarios, pudiera poniéndolas en el chat y yo las voy a ir recuperando.
Si veo que el tiempo nos empieza a comer, probablemente ahí ya sí suspenda un poco la conversación y pasemos las dudas, preguntas, comentarios hasta el final, o a la mitad, digamos. Pero en principio creo que tenemos muy buen tiempo. No tengo un montón de material porque más bien lo que quiero es motivar la conversación y dudas y a partir de ahí quizá poder profundizar en otras cosas. Pero bueno, con eso comenzamos. No sé si alguien antes, que somos muchas para poder presentarnos lamentablemente, pero no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o intervención antes de iniciar la presentación. ¿No? Ok. Bueno, entonces, cualquier pregunta, comentario, les repito, pueden hacerlo en el chat y también pueden levantar la manita aquí en la opción de reacciones de Zoom, ¿no? Dejen el proyecto pantalla. Estás en mute. Gracias. Sí, lo que pasa es que estaba la opción de que solo el anfitrión puede reactivar los micrófonos. Ok, ya se ve la presentación, ¿verdad? Vale, empezamos. Esta presentación es un, digamos, preámbulo a diseño de campañas y trata sobre narrativa, estrategia y táctica. Básicamente vamos a definir un par de conceptos y vamos a poner un par de casos y ejemplos para poder comprender qué es una campaña, por qué es importante planear y esta clase de cuestiones. Antes de empezar la presentación, nada más, les quiero presentar esta metodología, estos conceptos de los sombreros. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de esta metodología o ha probado esta metodología? ¿No? Estos, digamos, sombreros o colores se les llama sombreros de pensar y regularmente se utilizan para tratar de ver un mismo problema o una misma situación de diversas perspectivas. En este caso en particular, digo, tenemos el sombrero rojo de la emoción y pasión, el sombrero blanco de como de los puntos de vista más neutros y objetivos, el negro de la crítica constructiva cuando uno intenta ser ácida y tratar de encontrar cuáles son los agujeros en un argumento, por ejemplo, el amarillo de oportunidades, el verde de creatividad y original y el azul de estructura, digamos, el que te ayuda a elegir cuál sombrero utilizar en cada caso. La razón por la cual les pongo esto es porque algunos de los casos que vamos a platicar son casos que yo sé que pueden tocar susceptibilidades personales, ideologías, o incluso que ustedes pudieran haber estado involucrados en alguna campaña o que hacen activismo en algo parecido. Es importante decir que ahorita lo que queremos hacer no es juzgar si son buenas campañas o malas campañas en el sentido de que estemos a favor o en contra de lo que se está promoviendo, sino lo que nos interesa es entender si son buenas o malas campañas en el sentido de que logran lo que se proponen en el diseño. Y aprender de ellas. Entonces, les pido que tratemos de utilizar estos sombreritos para alejarnos, sobre todo ahorita del sombrero rojo, y más bien platicar desde el punto de vista del sombrero blanco, del sombrero amarillo, del sombrero negro, e incluso a veces del sombrero verde. Esto va a ser súper importante. Más adelante verán por qué. Pero, por favor, sí, recordémoslo. Muy bien. Conceptos, primero. Les voy a presentar el marco que utilizamos desde Oxfam para trabajar, pero es un marco en realidad que no es exclusivo de Oxfam y que más bien puede ser utilizado para alimentar cualquier clase de campaña o metodología en ese sentido. El primer concepto es influencia.
Que influir, y aquí en la presentación lo dice, se refiere a una serie de esfuerzos sistemáticos para modificar las causas estructurales, y aquí puede ser de cualquier tema, ¿no? En el caso de Oxfam es de la pobreza y la injusticia. Esto incluye, por ejemplo, cambios en las relaciones desiguales de género y poder, en las políticas, las prácticas, las actitudes, los comportamientos y las normas sociales. Y aquí es muy importante entender esto. Regularmente cuando hacemos una campaña, sí les vamos a compartir la presentación. Esto es muy importante. Regularmente cuando hacemos una campaña, una de las primeras cosas que se nos dice es que tenemos que definir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu campaña, ¿no? Sin embargo, lo que no siempre se menciona es que hay distintos tipos de objetivo. Hay objetivos, por ejemplo, que están dirigidos a cambiar lo más normal, las personas que hacemos activismos, por ejemplo, es cambiar políticas, ¿no? Queremos cambiar normas, queremos cambiar políticas, o queremos que se creen nuevas políticas o que se hagan reformas en la ley. Sin embargo, ese no es el único tipo de objetivo que hay. De hecho, ese es el más ambicioso, el más difícil de cumplir y uno que más bien se tiene una vez que ya se han cumplido otros objetivos. Es más común, por ejemplo, cambiar las prácticas, las actitudes, los valores de las personas o de la audiencia en general, incluso de las personas tomadoras de decisiones. Más adelante voy a retomar esto, pero aquí quería nada más señalarlo para que lo tengamos en mente. Ok. Las campañas se basan en una idea y en un supuesto, que es que las narrativas importan. ¿Y por qué las narrativas importan? Básicamente porque las narrativas facilitan la cooperación en gran escala. ¿Alguien ha leído este libro o ha oído hablar de este autor? Yuval Noah Harari, Sapiens. Raquel, acá que te veo que estás diciendo que sí. ¿Cuál es el punto principal de este libro? ¿Recuerdas? Jessica, ¿crees que podamos quitar la opción de que la gente no pueda activar sus micrófonos? Listo. Ya, gracias. Sí, voy empezando a leerlo, pero por lo que yo comprendo es precisamente lo que dice ahí, la cooperación. Y hablaba de pequeños grupos, recuerdo bien, y hablaba de la dificultad que tenían para seguir cooperando, por ejemplo, cuando estos grupos iban creciendo, porque se dificultaba la comunicación o se dificultaba que tuvieran cosas en común, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, más o menos. Muchas gracias. El lenguaje hablaban también, por ahí, cosas. Apenas sí, voy. Justo. ¿Begoña? Debo decir que es mi libro favorito en la vida, me encantó. Y bueno, hablando sobre esto de las narrativas, es importante mencionar que el autor dice que los mitos aglutinan, o sea, como que hay mitos aglutinantes que forman como comunidades. Por tanto, la narrativa importa. Lo que se dice genera como el colectivo. Entonces, es muy importante tener clara la historia que se va a contar. Ok, sí, justo. El libro va de historias. Básicamente el punto de este sociólogo, filósofo, es decir que en la historia lo que hace a la humanidad distinta o lo que hizo a la humanidad exitosa respecto a otras especies en el planeta es nuestra capacidad primero de lenguaje, pero de a través del lenguaje contar historias. ¿Y por qué? Pensemos, las historias, y con historias nos estamos refiriendo a todo, a todo lo que puede catalogarse con historias, no nada más a la ficción o no nada más a las historias, ¿no? Que leemos, vemos en la tele y tal, sino se refiere a la religión, es una historia. Y aquí no importa si es verdadero o falso, el punto es que es una historia. La religión es una historia, pero también la democracia es una historia, donde hay personajes, donde hay reglas, donde hay actores. En general, los mitos claramente son historias que nos ayudan a comprender el mundo. Las explicaciones científicas son historias. Y nuevamente, no es un tema de si es verdadero o falso, sino es que sigue la estructura de una historia. Si se fijan, lo que más nos llama la atención en general en la vida son las historias. La razón por la cual las personas amamos los chismes también es porque son historias.
Básicamente toda nuestra sociedad se basa en realidad en las historias y en que las personas crean esas historias al menos lo suficiente para trabajar con ellas. Pensemos, por ejemplo, en el dinero, ¿no? En los billetes, ¿no? Si yo tengo un billete de 100 pesos y se lo doy a otra persona, en este momento, pues cualquier persona a la que le dé un billete de 100 pesos me va a aceptar el billete de 100 pesos, sabe más o menos el valor de 100 pesos. Pero si yo le doy el billete de 100 pesos a un perro o se lo doy a un cuervo, pues no va a hacer absolutamente nada con ello. Se lo va a comer, a lo mejor lo va a romper, lo va a ignorar, etcétera, porque no tiene ningún valor para ellos, dado que no comparten la historia que nosotros compartimos. Las campañas, en general, se tratan siempre de tocar narrativas y de contar historias, y sobre todo de hacer que las personas crean esas historias o al menos vean el mundo de una forma en la que esta historia tiene sentido. Y por eso es que facilitan la cooperación, pero sobre todo facilitan la cooperación en gran escala. Piensen en los métodos que tenemos para cooperar. Regularmente el más clásico y también el más inefectivo es cuando alguien te ordena hacer algo, ¿no? Es de niños, niñas, es cuando nuestros papás nos dicen que tienen que hacer algo, tenemos que hacer algo porque ellos son nuestros papás, mamás. El jefe, la jefa, lo mismo, etcétera. Es una forma de coordinar la cooperación, es una forma de decir, tú haces esto, yo hago esto, tú haces aquello, nos vemos en tal lugar, etcétera. Pero es una forma muy inefectiva, porque primero depende de un liderazgo, después las personas tienen resistencia a ello. En realidad, si piensan en las grandes formas de cooperación, tienen más que ver con historias. Y puede haber historias de que sí, de que si cometes un crimen te van a meter a la cárcel, o de que si eres una buena persona te vas a ir al cielo, o simplemente ser una buena persona es lo mejor que podemos hacer porque es lo que te lleva a una vida feliz. Si se fijan, todo esto son historias y están narradas en la lógica de una historia. ¿Se entiende? Vale. El desarrollo de mensajes y narraciones poderosos que comprometan, motiven y resuenen en las personas, también en campañas les llamamos audiencias, para lograr un cambio es un elemento crítico para influir y hacer campañas de manera efectiva. Para una influencia efectiva necesitamos destilar la complejidad del problema y la propuesta de cambio en mensajes claros basados en valores, unidos por una narrativa y un marco sólido. Nuestros mensajes deben, en última instancia, mover a las personas a la acción. Y esto es básicamente lo que es una campaña. Una campaña es un conjunto de mensajes anclados en valores y articulados a través de una narrativa para motivar a una audiencia o personas a que hagan una acción. Y a ver, empezamos. Vean, se ve, no se ve no sé si se ve lo que dice. Ah. No. No, ¿saben qué? Mejor les voy a proyectar todo. Ay, perdonen. Ok. Este es un mensaje de una campaña. No sé si han escuchado esta frase: basta de rosarios en nuestros ovarios, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no es una cuestión de fe, es una cuestión de democracia. Este es un póster de una campaña, una acción de comunicación que hubo de una organización que básicamente está a favor de la interrupción legal del embarazo y que está, digamos, desde este mensaje mandando el mensaje de que pues, las mujeres deben tener autonomía desde su cuerpo, ¿no? Y aquí va mi primera pregunta. ¿A quién le parece que este es un buen mensaje? ¿Y por qué? Pues, León. Cassandra, ¿nos puedes contar por qué? Sí, claro. Bueno, yo justamente estoy trabajando ahorita en un poder legislativo acá en el estado de Jalisco y una de las principales agendas que llevamos es la despenalización del aborto para que sea legal, seguro y gratuito. Entonces, bueno,
ampliando esta parte de la consigna de por qué se lucha para la autonomía de las cuerpas y, bueno, en general para la autonomía de los derechos de las mujeres, es que exista un Estado laico. Y justamente este es como el principal, o bueno, el mensaje que tiene en esencia este tipo de campañas, ¿no? Saquen los rosarios de nuestros ovarios, porque la discusión del aborto se tiene que situar en la parte de por qué es un tema de derechos humanos, de salud pública, de atención prioritaria a las mujeres, una lucha que se viene desde hace muchísimos años, ¿no? Y no solamente esta parte del moralismo, de la religión, que incluso está encerrada en argumentos o en historias que ni siquiera son reales, ¿no? Entonces, esa parte de dejar claro el mensaje de que el Estado laico protege derechos humanos y protege derechos de las mujeres, y no esta narrativa de pues sí, religiones que, como digo, ni siquiera son argumentos que sean ciertos y que se basan muchas veces en mitos. Vale, gracias, Cassandra. Cecilia. Muchas gracias. Coincido muchísimo con Cassandra. Supongo que veríamos algo similar en este documento, pero a ver, me parece que es muy contundente a la hora de, tal vez demasiado, justo por eso tienes ahí la contraaudiencia, porque es como demasiado contundente en confrontar esta idea de que a estas piadosas conciencias que rezan por las que han abortado porque son pecadoras, ¿no? Entonces, creo que resume con mucha eficiencia dónde están situadas ambos lugares frente al concepto y el ejercicio de la interrupción legal del embarazo, y que es eso lo que ha bloqueado este avance en las agendas que mencionaba Cassandra, ¿no? Pero ciertamente es tan contundente que hace que nuestro mensaje vaya solo al público que ya tenemos a nuestro favor, pero que incomoda bastante a quienes realmente creen que esa es una manera de, pues no sé, de gestionar las obligaciones frente a parir, ¿no? Entonces creo que hoy me gustaría, no sé, que nos hablaras justo cuáles son los retos para no estar ganando permanentemente contra audiencias a nuestros esfuerzos, que siempre están como limitados en recursos y tiempo y pues interés, ¿no? Porque ya cuando te ganas en esa contraaudiencia a alguna persona demasiado influyente en nuestras comunidades, pues seguramente va a acabar siendo más atendida, aunque nuestra imagen ruede mucho y se comparta muchísimo. Gracias. Gracias, Cecilia. Ahorita retomaré tu respuesta. Begoña. Yo creo que es una buena campaña porque es contundente, o sea, es súper llamativa, tiene muy poco texto y con muy poco texto comunica mucho. Yo creo que así deberían ser las campañas. Yo creo que es una buena campaña. Okay. Gracias, Begoña. Si después de participar pueden bajar su manita, porfa, para yo tener claro quién ya participó y quién no ha participado. Gracias. Ameyali nos dice, es un buen mensaje porque es corto, claro y se vale de un símbolo importante y fácilmente reconocible en el imaginario de la audiencia. Héctor Brito nos dice, desde mi punto de vista también, siento que llama la atención y es contundente. Alejandra, y esta es la última participación. Bueno, a mí se me hace interesante esta campaña precisamente porque mencionabas antes que algo que atrae mucho o que tiene como lado positivo de las campañas es que los mensajes sean claros y que incluyan valores. Entonces ahí siento que hay una mezcla de valores en cuanto a la parte religiosa que indirectamente está ahí visiblemente, y el mensaje es claro. Entonces por eso creo que es muy acertada esta campaña y directa. Vale, gracias, Alejandra. Muy bien, sí. Como todo el mundo menciona, esta es una buena campaña si analizamos desde el punto de vista del mensaje. Es un mensaje claro, conciso, un póster bastante llamativo y contundente. Sin embargo, creo que lo más cercano a una respuesta, sin embargo, ese es un paso posterior para analizar una campaña. Porque lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la audiencia.
Y aquí, pues bueno, yo ya les ponía aquí, si esta es la audiencia, claro, esto es una campaña excelente, muy probablemente. De hecho, me atrevería a decir a que todas las personas que participaron al menos entran, de hecho, en esta audiencia, al menos parcialmente. Pero ¿qué pasa? Esto es una muy mala campaña si la audiencia fuera alguna de estas. De hecho, y como bien señalaba una de las compañeras, perdonen que no recuerdo todos los nombres, soy pésimo y aparte he tenido una semana muy cansada. Pero toda campaña genera una contraaudiencia y esto es muy importante que lo sepamos. Esta campaña a lo mejor sí atrae mucho a personas que están en esta audiencia acá, pero esta campaña también activa negativamente, muy probablemente, a personas católicas o con valores conservadores profundos, a los gobiernos, no porque los gobiernos necesariamente estén a priori en contra, sino porque en general los gobiernos reaccionan muy mal a campañas muy polarizantes en las que ellos no tengan una postura clara, ¿no? O que sea un tema que simplemente sí tienen una postura pero no quieren tocar. Esta es una campaña que típicamente molestaría a cualquier gobierno porque no le da chance de conciliar, que es al final del día lo que quiere hacer un gobierno democrático, tratar de llegar al mayor número de personas. Y por otra parte, también es una mala campaña si estuviera dirigida a mujeres no feministas o mujeres feministas en ciernes que viven en contextos conservadores. Por ejemplo, esta campaña es una campaña que en lugares como el Bajío, o se mencionaba incluso Jalisco, en varias zonas de Jalisco, sería una campaña que la verdad no vale mucho la pena si el objetivo es tratar de ganar aliadas, porque lo que hace más bien es generar enemigos, es hablarle a las personas que ya están convencidas. Sí lo es si lo que se trata de hacer es, por ejemplo, una defensa de un derecho ganado, o si es una campaña para tratar de generar una sola identidad, una coalición muy fuerte de personas que sí creen en esto, aunque sean pocas personas, ¿no? Pero esto es muy importante que lo analicemos. Incluso más importante que una campaña que sea buena en ser consistente, ser clara, etcétera, más importante que eso es que la campaña sepamos cuál es la audiencia, cuál es la contraaudiencia que me va a generar para poder afinar los mensajes hacia allá. Es lo primerito que tenemos que tener claro. Siempre que hagamos una acción de comunicación o campaña, tenemos que preguntarnos quién es la audiencia y sobre todo no hacer campañas que sean nada más para nosotras, donde la audiencia seamos nosotras, que sean mensajes que a nosotras nos gustan. Si eso fuera, pues, o sea, pues mejor hacemos un diario, ¿no? Y hablamos con nosotras o con nuestros amigos. El tema de una campaña es convencer a otras personas, no es convencernos a nosotras. Les leo de nuevo. Las creencias y valores personales afectan a la forma en la que las personas absorbemos y aceptamos o rechazamos las pruebas, hechos y cifras. Esto es súper importante. Regularmente hay esta noción en la modernidad y pasa mucho también en la izquierda o en las personas que hacen divulgación científica. Creen que si nosotros informamos al mundo de que, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que yo más trabajo es desigualdad. México es el país más desigual de la región más desigual del mundo. Y les puedo dar 1001 datos de esto, les puedo hablar también de las brechas de género que existen en nuestro país, les puedo decir, por ejemplo, que más de la mitad de las personas se encuentran en situación de pobreza, no tienen acceso a seguridad médica, no cuentan con tampoco ninguna clase de seguridad social. Todos estos datos sí impactan y llaman, pero al final del día las personas no conectamos con los datos. ¿Por qué? Porque las personas conectamos con narrativas, con historias. Es mucho más impactante cuando te cuentan la historia de alguien a cuando solo te dan un dato o cuando ese dato está contextualizado en una historia. Y lo que filtra el hecho de que aceptemos estos datos son los valores y creencias. Entonces, si se fijan, nosotros no podemos cambiar valores y creencias apelando cifras y datos, porque la forma en la que leemos cifras y datos es con los lentes de nuestros valores y creencias. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer cuando tocamos una campaña no es necesariamente hablar de datos, sino más bien hablar de historias o hablar de narrativas o hablar con imágenes que apelan a estas creencias y valores, y entonces ahí introduces un dato. Nunca hay que enfatizar el problema que se está tratando de arreglar.
Esto divide a las personas y da juego al oponente. En su lugar, siempre comienza con un valor compartido por tu audiencia y una visión de futuro con la que puedan relacionarse antes de plantear un problema y presentar a los actores clave. Nuevamente, tenemos este fetiche, sobre todo en México y Latinoamérica, de siempre estar hablando de los problemas. Y siempre, porque hay muchos problemas, porque los problemas son muy graves. El problema es que en la lógica de campañas y en la lógica de comunicación, hablar de los problemas solamente fortalece los problemas y fortalece la división. En realidad, cuando hablamos de los problemas, hay veces que sí nos interesa visibilizar el problema, pero muchas veces cuando hablamos de los problemas, en realidad lo que queremos es hablar de la solución. Y si lo que queremos es hablar de la solución, entonces hablemos de la solución, literalmente. El problema solamente será un pie, una invitación a platicar sobre otra cosa, que es la solución. Ahorita esto quedará más claro en los ejemplos. Este es otro ejemplo de una campaña que tiene más o menos el mismo objetivo u orientación que la anterior, pero está fraseada de forma completamente distinta. Como verán, es un postercito muy bonito que tiene este mensaje de acompañamiento espiritual a mujeres que se encuentran ante el dilema de continuar o interrumpir el embarazo, y está hecho por católicas por el derecho a decidir. Nuevamente, ¿esto es una buena o una mala campaña? Yo soy Ivonne y para mí es una buena campaña porque a la gente que va dirigida específicamente. Buenos días. Gracias, Ivonne. Fátima. Bien, yo considero que es buena campaña considerando que esté en el público al que está dirigido, porque, por ejemplo, alguien que no comparta el catolicismo, el decir acompañamiento espiritual va a decir, o sea, es que las mujeres no necesitan acompañamiento espiritual, necesitan información para que tomen la mejor decisión. Por eso creo que sí es importante lo que mencionabas en el ejemplo anterior, o sea, a quién va dirigido el mensaje y cómo se difunde o en qué medio se difunde, porque como decíamos, no todos los mensajes son para todas las audiencias. Entonces, si yo que no, por ejemplo, no compartiera esa creencia, para mí el hecho de que el cartel hable sobre acompañamiento espiritual, pues diría, pues es que las mujeres que están indecisas no necesitan eso, pero a la gente que sí está dentro del círculo católico y que se inclina parcialmente por el asunto de la despenalización del aborto, seguramente que sí es un buen mensaje. Por eso creo que sí vale mucho la pena la mención que nos haces de pensar siempre en la audiencia y en la contraaudiencia. Gracias, Fátima. Última participación, Cassandra, y más adelante platicamos eso ya. Cassandra. Sí, justo, también pienso que es una buena campaña porque es más, voy a decirlo entrecomillado, es menos agresiva como en el mensaje anterior, ¿no? En este caso sí busca como otra audiencia que, como dices, puede ser una audiencia religiosa y que lo que necesita es información, no como esta confrontación que se da de repente, ¿no? Exactamente. Justo, creo que se entiende el punto, ¿no? O sea, una campaña puede estar dirigida a personas completamente distintas y por tanto el mensaje tendrá que ser completamente distinto. Si esta campaña, por ejemplo, imaginemos una situación, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, no sé si están enteradas de lo que está pasando en Estados Unidos, que es que el derecho de las mujeres a acceder a servicios de interrupción del embarazo está entre juego. Probablemente en ese contexto esta sea una mejor campaña. Es una campaña que llama a la acción, que llama al grupo que está comprometido, que claramente es combativo y que va a generar unión a través de una idea y un valor que es defender un derecho que ya tenemos. Esta es una buena campaña en ese contexto. Esta sería una mala campaña en este contexto. Pero esta es una buena campaña en el contexto, por ejemplo, de estados, en el caso de México, o incluso Estados Unidos también, pero estados en el caso de México religiosos o muy conservadores donde a lo mejor una mujer está ante este dilema o quiere más información al respecto, pero no se atrevería a acercarse si este fuera el mensaje. En cambio con este sí. Pero nuevamente también puede alienar a otros públicos. Siempre por eso les digo, es muy claro tener claro, es muy importante tener claro el hecho de
a quiénes nos dirigimos y qué es lo que queremos lograr. Y sobre todo también esto tiene un corolario para redes sociales, para las conversaciones que hoy se publican y para todas las batallas que hay en redes sociales hoy en día, que es que el hecho de que yo vea algo no quiere decir que me está hablando a mí. Y muchas personas no lo entendemos y entonces nos empezamos a pelear con publicaciones, incluso de personas con las que o organizaciones con las que estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo en cómo están diciendo las cosas. Pero el punto es un poco como dejar de vernos como el centro del mundo y entender que no todas las cosas, todos los mensajes me hablan a mí, no todas las campañas están dirigidas a mí y a veces tenemos que decir cosas y plantear cosas incluso de formas que nos parecen incómodas. Obviamente siempre hay límites, pero siempre hay un grado para la incomodidad, siempre hay un grado para ser estratégica, siempre hay un grado como para lanzar un anzuelo y luego ya a lo mejor poder ser más agresivas. Y esto es muy importante también entenderlo en las campañas. Muchas veces no vamos a estar completamente contentas con los mensajes que estamos dando, con la comunicación que estamos dando, precisamente porque no estamos hablando a personas como nosotras, estamos hablando a otras personas. Lo importante es más bien tener claro a quiénes nos estamos dirigiendo y qué es lo que queremos lograr. Cassandra, veo que tienes la mano levantada. ¿Es por hace rato o quieres decir otra cosa? Ah, Ay, no, perdón. A ver, Cecilia. Ok, muchas gracias. Mira, bueno, no es que yo coincida con la campaña, pero creo que los aciertos es ahí cómo eligen ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, acompañamiento espiritual es justamente no decir, vente para que recemos un rosario por ti, ¿no? Lo dejan con la neutralidad de las filiaciones religiosas de la persona e incluso creo que tratan de hablarle a las personas no practicantes de nada en particular, pero yo lo puse en el chat, creo que la parte donde fueron más cuidadosos es en llamar dilema a la situación, porque no lo llaman derecho, y lo dejan como si la otra persona estuviera frente a una situación que le incomoda, a esta católica, bueno, como con dudas, no sé, tal vez fue una cuestión de salud, porque está en algún proceso complicado de enfermedad y no podría continuarlo, el embarazo. Entonces, lo llaman dilema como si además fuera una cuestión en la que van a mantenerse allí en ambos puntos de la decisión de la mujer. Entonces, creo que es muy acertado aprender de ir a revisar muy bien las palabras para no quemarte con tu audiencia. Eso me parece que lo hicieron, cuidándose no llamarlo derecho, justo para no perder a su audiencia ya cautiva. Y con la contraaudiencia creo que lo dejaron como empático, aún para esa contraaudiencia que diría, no, pero es que eso está muy mal. Sí, pero soy empática por tantas situaciones probables, ¿no? Ese era mi comentario, gracias. Sí, muy buen análisis, Cecilia, muchas gracias. Precisamente la elección de palabras, por eso la narrativa y la forma de contar historias importa tanto. Justo también, por ejemplo, en sociedad civil, sobre todo en personas que se dedican a defensa de derechos humanos, existe este fetiche de a todo llamarlo derecho. Y sí, o sea, legalmente, incluso a un nivel ético, claro que son derechos, pero no siempre conviene llamarlos derechos, no siempre es la mejor elección de palabras o la que nos va a llevar más lejos. Y precisamente lo que identificaste aquí fue que justo nunca se habló de un derecho, se habló de un dilema, se ponen los zapatos de la persona que está leyendo el mensaje para tratar de mandar justo el mensaje de que puedes acercarte con nosotras si estás en este contexto. Y ya entonces, una vez lanzado el anzuelo y que las personas llegan, a lo mejor habrá otra clase de seguimiento y otros mensajes, pero es un proceso gradual y es un proceso que depende mucho de lo que se quiera lograr. Aquí claramente es acercarse a personas que están en esta situación. Y exactamente cuál es mejor, pues depende del objetivo y de la audiencia, ¿no? Antes de pasar a esto, nada más quisiera... No. Perdónenme que no tenga todo súper preparado, pero fue una semana complicada. Ok, bueno, de hecho no tengo que hacer una. Todas ven estas fotos, ¿no?
Sí. A ver, voy a agarrar a una persona al azar en el grupo. Marta Liliana López Garfias. Hola, hola. Sí, aquí estoy presente. Hola. Hola. ¿Qué emociones, en una palabra, en dos si quieres, qué emociones te causan estas imágenes? Híjole. Emociones, pues muy contradictorias. Me da... Dos. Por un lado, la preocupación de toda la gente que se está moviendo por condiciones no adecuadas en sus lugares de origen. Estas caravanas que se van moviendo con niños, mujeres y a veces pasando muchas condiciones extremas, pues también me dan una preocupación muy grande, socialmente hablando. Vale, gracias. Ulises Morales, ¿estás ahí? Sí, por supuesto. Gracias, Ulises. Ulises, ¿a ti qué una emoción que te provoca esta imagen, estas imágenes? Rabia que la gente tenga que salir de su país, moverse. Principalmente es coraje. Gracias. Tenga que dar la fluctuación entre los países. Una persona más. Héctor Brito. Yo, aquí estoy. Para mí, agobio. Agobio. ¿Por qué agobio? Agobio sería la palabra. Porque creo que, bueno, soy de Venezuela y creo que somos actualmente el segundo éxodo más grande del mundo, y de éxodos recientes me refiero. Y creo que me agobia porque tengo familiares, tengo amigos y veo a todas estas personas caminando. En este caso, bueno, creo que van camino a México, a Estados Unidos, pero en nuestro caso también han sido así. Y bueno, me agobia pensar todo lo que se tiene que pasar para poder buscar mejor calidad de vida. Gracias. Muchas gracias, Héctor, y gracias por compartirnos tu experiencia y tu vivencia. Fátima Muñoz dice incertidumbre en el chat. Ok, todas esas emociones son emociones, digo, no hay emociones inválidas, evidentemente, pero son emociones comunes que muchas personas tienen. Pero ¿saben cuál es otra emoción común que muchas personas tienen cuando ven estas imágenes? Miedo, incertidumbre, pero no incertidumbre en el sentido de ser solidaria, sino incertidumbre de imagínate todas esas personas entrando en mi país. Imagínate todas esas personas lo que significa que van a necesitar servicios, que van a necesitar un trabajo, que van a necesitar tal, y yo que estoy tan mal, o que la situación ahorita está tan difícil, o que está la pandemia, la ola de contagios que se va a caer, o si no consiguen trabajo, qué tal si se unen al crimen organizado y la situación de violencia empeora aún más, etcétera. Es muy importante esta clase de análisis porque una imagen y un mensaje puede significar cosas distintas para personas distintas, como ya vimos en nuestras audiencias. Pero muchas veces incluso las imágenes que a nosotras nos parecen muy poderosas, que las ponemos en nuestros mensajes porque digamos, es que miren la crisis humanitaria que se está viviendo, miren todas estas personas huyendo de su casa, para nosotras nos pueden significar eso. Pero para otras personas, por su historia de vida, por sus valores, pueden significar otra cosa. De hecho, les pongo este ejemplo en específico porque justo ahora mismo estamos trabajando a nivel internacional, Oxfam, en la narrativa sobre la migración. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta en 2 años de estudios, esto más bien en España y ahorita apenas estamos haciendo en México el estudio, es que el poner fotos de las caravanas así, lo que hacen en realidad principalmente es activar los mecanismos de angustia y de miedo de las personas. Sobre todo digamos que en el espectro de personas hay personas que estamos
digamos, muy a favor de que las personas migrantes tengan derechos, sean acogidas e integradas cabalmente en la sociedad, o al menos durante el tiempo que están acá, y hay otras personas que están absolutamente en contra. Pero en medio hay muchas personas que no saben, que a lo mejor se inclinan un poco hacia favor o se inclinan un poco hacia contra. Y nuestra pregunta era, si yo le pongo estas imágenes a las personas que están en medio, a las que no tienen una postura definida, ¿qué es lo que piensan? Y lo que descubrimos es que la mayor parte de las personas ante estas imágenes se sienten impotentes, se sienten tristes, pero también sienten mucho miedo y angustia de que tantas personas estén entrando a su país. Que obviamente si lo hablamos en datos, son pocas personas. El tema es que pues, no estamos cableados para hablar en términos de datos y estadísticas, estamos cableados para ver imágenes e historias, y lo que vemos aquí son historias que nos preocupan. Las imágenes, de hecho, que más mueven a las personas así apoyar a las personas migrantes son imágenes como esta. Que individualizan la situación, que hablan de valores con los que pueden compartir. Por ejemplo, ¿quién no puede sentir algo hacia niñas, niños que tienen que dejar todo con sus papás e irse, o que incluso son separados de sus padres? ¿O quién no puede empatizar con las caras de preocupación, de angustia, de miedo, de enojo que muchas de estas personas tienen, ¿no? Pero son imágenes completamente distintas y además más humanizantes que estas. Este es otro ejemplo también de justo la importancia de comprender tus audiencias, porque cosas que tú creas que pueden tener un efecto, a lo mejor no lo tienen. Y también por eso siempre que podamos debemos hacer grupos de enfoque, al menos preguntar amistades, etc. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, seguimos. Modelos narrativos. Hay muchísimos modelos narrativos para contar nuestras historias y que pueden alimentar nuestra campaña. Uno de los modelos narrativos más famosos y más utilizados hoy día es el modelo de guerra. Cualquier persona que lea el periódico, que vea las noticias, que se meta 5 segundos a Twitter, va a ver el ejemplo perfecto de modelo de guerra que tenemos en este momento. Es el modelo que utiliza el presidente y la oposición para hacer su comunicación. Existe un enemigo claro al que tenemos que acabar, y todo lo que sucede a mi alrededor lo leo en términos de la batalla que estoy dando. Todo se mide en términos de quién es mi aliado, quién es mi amigo, quién es mi enemigo, quién es mi opositor. Todos los hechos que suceden no suceden en el marco de un problema compartido, sino en el marco de una guerra. Y acá, nuevamente, no estamos juzgando en este momento si eso es bueno, si eso es malo, si estamos poniendo un ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando el presidente se le decía todavía de los medicamentos para niños con cáncer, ¿no? De que no hay medicamentos para niños con cáncer, y el presidente responde que eso es mentira, que es la oposición solamente echando tierra, y así sistemáticamente con todo. Eso es un modelo narrativo de guerra. Es un modelo donde lo que importa no es tanto si el hecho es verdadero o es falso, sino más bien quién lo dice y las intenciones detrás de esa persona. Este es el modelo además típico de la comunicación política en México desde hace ya como 20, 30 años. Existe el modelo agonista. Es un modelo, es como una versión más diluida del modelo de guerra. También el presidente es un buen ejemplo en ciertos momentos, como por ejemplo cuando decía, porque creo que ya no es una narrativa que utiliza mucho, qué bueno que la prensa critica ahora, porque eso quiere decir que ahora sí hay libertad de expresión. Es un enemigo, pero es un enemigo que dices, es justo que nos critique, porque eso, así son las reglas del juego, ¿no? Las reglas consisten en que nos peleemos, pero es en el marco de derecho. Hay esta narrativa también de, por ejemplo, de yo opino esto, pero lo que diga el pueblo o lo que diga la corte, etcétera. Eso es una narrativa agonista. Que es distinta, si se fijan, a la narrativa que tiene contra lo que antes él llamaba la mafia del poder, o la oposición, los fifís, etcétera. Ahí no es una narrativa agonista, es una narrativa más bien de guerra. La diferencia es sutil, pero es muy importante porque sí genera una comunicación muy distinta. Otra narrativa,
clásica es la narrativa de la revolución, ¿no? Es la narrativa de vamos a hacer el cambio, de nosotros sí somos los buenos, nosotros sí tenemos las ideas, la justicia, los valores, la historia está de nuestra parte. Creo que es una narrativa que no necesita explicación. El underdog, otra narrativa que no necesita explicación, es la narrativa esta de David contra Goliat, ¿no? Es la narrativa que nos encanta, aparte de todo el mundo. Da mucho para hacer historias. Es de alguien que tiene todo en contra, y aún así va a dar la lucha y a lo mejor hasta vence a Goliat. Y la otra es la del gran viaje. Esta es un poco más compleja, pero es la narrativa que ustedes pueden ver en las películas. Es una narrativa que requiere más atención de la audiencia y por eso es difícil de meterla en campañas, pero es la narrativa, digamos, de un personaje o de un grupo de personajes que están librando una batalla, y hay un enemigo a vencer o un lugar al que llegar, y tú ves todo ese proceso. Y la razón por la cual te engancha eso es justamente porque el proceso es muy entretenido y puede reflejar muchos valores. Ahorita vamos a ver ejemplos. No de todo, pero sí de algunos. Y nuevamente, estamos en la fase de conceptos, ¿no? Entonces, hemos estado hablando ahorita de la importancia de la influencia, la importancia de la narrativa, la importancia de las audiencias y las contraaudiencias. Acá estamos hablando de modelos narrativos y ahora vamos a hablar de una de las herramientas conceptuales fundamentales a la hora de hacer una campaña, que es el framing. Si yo les digo, a ver, Jessica Gabriela Lira González. Hola Jessica, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola. A ver, sin pensar mucho, en menos de 3 segundos, si te digo no pienses en un elefante, ¿en qué piensas? Pues lo primero que hace mi mente es pensar en el elefante, porque ya me dije no pienses en un elefante. Exactamente. Si a alguien le dices no pienses en un elefante, obviamente va a pensar en un elefante. Este es el nombre de un libro muy famoso, que lo recomiendo muchísimo, de George Lakoff. Y básicamente la idea es que mucha de nuestra comunicación está hecha alrededor de no pienses en esto, este es el problema, esa es la manera incorrecta de verlo, etc. Y lo único que hacemos cuando hacemos eso es reforzar el mensaje que estamos tratando de combatir. Si lo que queremos es mandar un nuevo mensaje, llevar a las personas a otro lugar, lo que necesitamos en realidad es, se le dice framearlo o encuadrarlo, en español y no en pocho, encuadrarlo en la narrativa que nosotros queramos, por ejemplo. Este libro fue escrito por George Lakoff, que es un consejero de los demócratas en Estados Unidos, y lo escribió en un momento, ya hace 30 años, donde los republicanos, el Partido Conservador, tenía el control de la narrativa, digamos, pública en Estados Unidos. Y le decía a los demócratas, es que estamos haciendo las cosas mal. Estamos hablando en los términos en los que ellos quieren en vez de poner nuestros propios términos. La herramienta de framing es una herramienta de análisis fundamental, porque es una herramienta que te permite primero ser más creativa respecto a los mensajes que haces, pero también ser más estratégica. Uno de los casos más exitosos en la historia, de hecho, de un reframing es la campaña de Love is Love. ¿Alguien sabe de qué trata la campaña de Love is Love? Me parece que es sobre, los derechos de la comunidad homosexual y lesbiana, como entendiendo que su amor es válido y que no tendríamos que cuestionar tanto esa clase de relaciones, ¿no? Matrimonio igualitario en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Ambas están correctas, pero en específico del matrimonio igualitario en Estados Unidos, es decir, de las personas que tienen parejas del mismo sexo, estaban luchando por su derecho a contraer matrimonio. Y la razón por la cual es una campaña muy exitosa, imagínense que no conociéramos esa campaña. La forma más directa de hacer esta campaña sería, todas las personas somos iguales y por tanto las personas homosexuales y lesbianas y en general toda la comunidad de la diversidad, pero en ese momento en realidad solo eran homosexuales y lesbianas, tienen derecho a casarse con personas de su mismo sexo. Es un mensaje que va a apelar solamente a las personas que creen en la igualdad o a las personas que están familiarizadas con la agenda. Pero este mensaje
Love is Love, es un mensaje universal. O sea, no hay nada más universal que el amor. Es un mensaje que apela a los valores de todos. O sea, tú puedes hablar con una persona conservadora y si tú le dices, es que el amor es amor, y si el matrimonio es la forma de reflejar el amor, ¿por qué las personas no deberían casarse? El amor nos iguala a todos. Es un valor compartido. Si se fijan, es un encuadre completamente distinto al otro. Es un encuadre que apela a valores más universales, es un encuadre que apela a muchas audiencias, que de hecho difícilmente tiene contraaudiencias. Y es un mensaje que salió de una campaña y de una estrategia de comunicación pensada, sistemática, y que después se convirtió en un eslogan. Aquí está la historia, que es, después de perder y perder y perder, empezamos a ganar y ganar y ganar. Probablemente tuvimos cerca de 100 casos judiciales sobre el matrimonio a lo largo de décadas. La estrategia que finalmente ganó trabajaba en 3 vías, simultáneamente para crear el clima en el que los litigios pudieran tener éxito. Contexto. Las personas que estaban luchando por esta agenda, la vía que habían utilizado era la vía judicial. Básicamente es que metían, primero, 2 personas del mismo sexo intentaban casarse, les negaban la posibilidad, entonces metían un juicio y en el juicio eventualmente ganaban el juicio y se podían casar. Sin embargo, pues digo, que todo el mundo meta juicios no es un vehículo muy efectivo, y por otra parte es un vehículo en el que no cambias la narrativa, ni los valores, ni digamos la sociedad no acepta necesariamente esto, aunque el Poder Judicial sí lo acepta. Entonces, ese es el contexto en el que está. El vehículo final siempre iba a ser el litigio, pero el litigio había fracasado en los años 70, por lo que la pregunta estratégica era, ¿cómo hacer que el tribunal hiciera bien lo que había hecho mal? Y la respuesta era que, junto con el litigio y el compromiso político y la organización, necesitábamos cambiar los corazones y las mentes. Una de nuestras 3 vías era construir un apoyo mayoritario para la igualdad en el matrimonio. Y luego, una vez que hubiéramos alcanzado la mayoría, hacer crecer esa mayoría a través del poder de las historias, la conversación, la empatía y la narrativa. Esto es de una de las campañas más exitosas de la historia reciente, Love is Love. Y justamente lo lograron porque cambiaron el chip de las campañas que se basaban simplemente en ganar victorias locales a ganar una victoria narrativa mayoritaria. Y si ustedes ven, por ejemplo, esta fue una de las primeras campañas, pero si ustedes ahora ven Netflix o ven muchas películas, van a ver que esas películas ya tienen, muchas de ellas, mensajes orientados hacia ciertas agendas. Y la razón de eso es porque una de las lecciones de la campaña de Love is Love es que la mejor manera de tú ganar derechos, de tú avanzar ciertas agendas, etcétera, es primero ganar el corazón de las personas y particularmente el ganar el corazón de la mayoría de las personas. Les pongo un ejemplo en el que esto no lo hicimos hicimos pues, desde las agendas que trabajamos en Oxfam en alianza pues, con toda la sociedad civil progresista en México, que es cuando este gobierno federal, perdón que esté hablando tanto del gobierno, no lo hago porque esté a favor o en contra en específico, sino porque son ejemplos que muy probablemente todas las personas conozcamos. Pero, al inicio de este gobierno, uno de los primeros programas en desaparecer fueron las guarderías, las estancias infantiles, sobre todo las que no pertenecían al IMSS, que pertenecían a Antes de Sol, ahora Bienestar. Y muchas personas pensaron, estas estancias infantiles, y una más por contexto, eran estancias que podía utilizar cualquier persona, mujer por lo regular, cualquier persona, y sobre todo enfocado a madres solteras, para que dejaran ahí a sus hijos mientras se iban a trabajar, atendían citas médicas, o en general pues, realizaban sus labores, ¿no? Básicamente era un servicio de cuidado que el gobierno ofrecía a personas que lo necesitaban. Al inicio de este gobierno, por X y Y razón, se decidió que se quitaran las estancias infantiles. Una de las cosas que se pensaba o que algunas personas pensaban que iban a pasar es que las estancias infantiles había en todo el país y atendían a literal millones de personas. Iba a haber una revuelta, o sea, muchas personas se iban a quejar, porque pues esto era un servicio que les daban, que de repente les quitan y que de repente trastoca completamente sus vidas. Lo que realmente pasó es que hubo un par de personas que se quejaron, hubo la oposición que se quejó, sociedad civil que dijo un par de cosas y al final del día se quitaron los programas sin mayor problema.
También sucedió lo mismo con escuelas de tiempo completo y con otra serie de programas que tienen que ver, ahorita me estoy enfocando, con servicios de cuidado. ¿Por qué creen que nadie protestó? ¿O por qué creen que esto no fue un tema mayor? ¿Alguien? Levantando la mano, por favor. Cecilia. Pues será porque se empezó a repartir esta idea de descrédito. O sea, por ejemplo, en el caso de las escuelas para todos, ¿no? Ya se había hablado de que había corrupción que atacar y que seguramente eso estaba allí, alguien estaba ganando dinero. O sea, como mezclar todo el descrédito y finalmente también creo que aunque la ha llevado bien esta administración con ciertas cabezas del Poder Judicial como el ministro presidente, también ha habido ataques a las bases de la rama judicial, ¿no? Si, por ejemplo, hay un juicio contra, por ejemplo, pensando también en litigios, ¿no? Los del aeropuerto, hay unas organizaciones malvadas haciendo cosas, ¿no? Los jueces están con alguna intención. Creo que se generó toda una narrativa en la que ni siquiera era opción irte a los tribunales, ¿no? O más recientemente con el Tren Maya, creo que es como esas maneras en las que no hay quien presente una alternativa que sea como respetable en este control también de las narrativas, ¿no? Públicas. A ver, sí, sin duda, una de las razones es que el gobierno federal, que aparte tiene un gran aparato de comunicación, grande en el sentido de que es muy potente, reencuadró la conversación. Pero, y aquí gracias, más bien lo pregunto a las otras compañeras que tienen la mano levantada, si el gobierno federal hubiera decidido quitar el IMSS, por ejemplo, ¿no hubiera protestado? ¿La gente no hubiera protestado? Aunque lo hubiera dicho que era porque era corrupto y porque tal. ¿Qué opinas, Fátima? Considero que la estrategia fue, obviamente sí, manejar el discurso de estamos combatiendo corrupción. Yo fui usuaria de guardería Cedesol cuando mi hijo tenía 1 año y efectivamente el servicio se prestaba, una parte lo pagábamos nosotros como usuarios y otra parte lo pagaba el gobierno federal dándoselo directamente a quien tenía la estancia. Entonces el discurso que se manejó fue, hay corrupción, hay niños que no los dan de baja, se están llenando de dinero las dueñas o dueños de las estancias y mejor les vamos a dar el dinero en efectivo a ustedes para que ustedes paguen su estancia o le paguen a los abuelitos. O sea, como que la forma de controlar, digamos, la narrativa, en este caso, fue dar una alternativa en la que tú sintieras que tenías cierto control. Habrá familias a las que dijeron, pues sí, que me den el dinero a mí y aunque se lo deje a los abuelos, ¿no? Creo que por ahí fue el discurso, porque, como dices, realmente sí había una gran cantidad de usuarios de ese servicio. Entonces fue transformar el discurso de es en beneficio tuyo, el dinero se va a ocupar en otras cosas, pero ese dinero también se te va a repartir a ti, madre de familia, para que tú busques una guardería que no esté como haciendo tranza, ¿no? Yo siento que por ahí fue el discurso para controlar esa posible revuelta de, oye, nos estás quitando un servicio que sí es esencial para nosotros. Gracias, Fátima. Dolores, te tengo una pregunta en seguimiento a lo que nos están contando Cecilia y Fátima. Si yo, digo, no sé si tienes acceso al IMSS, pero imaginemos que tienes acceso al IMSS y de repente sale un decreto que dicen, ¿saben qué? El IMSS va a desaparecer, pero Dolores, no te preocupes, porque yo te voy a dar 5,000 pesos al año para que tú pagues un médico privado. ¿Qué opinarías? Creo que al principio, cuando te dicen te van a dar 5,000 pesos, tú dices, bueno, no importa, pero en realidad, o sea, yo tengo un hijo y sé que absolutamente 5,000 pesos al año en seguridad, salud pública, en salud personal o familiar no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo creo que a veces la gente piensa que como tener una cantidad de dinero va a solucionar tu problema, pero a la larga no. ¿Alguien de aquí ha recibido, perdón, Dolores? Y yo creo que, por ejemplo,
en lo de las guarderías, lo que más pesó fue la guardería ABC. Entonces empezaron a crear el discurso de la corrupción y empezaron con lo de la guardería ABC y luego empezaron a salir como muchas guarderías con problemas y eso entonces ya como que las personas decían, bueno, pues ya no había como para qué luchar, ¿no? Gracias, Dolores. Sí, gracias. A ver, ¿hay alguna persona aquí que haya estudiado en la UNAM? Yo. Yo. Perdón, es que no sé quién es el yo. Entonces. Ceci y alguien más. ¿Jimena, estudiaste en la UNAM, perdón? No, yo estudié en La Salle. En La Salle, ok. Ya sé que tienes tu mano levantada, Jimena, ahorita te doy la palabra. Alejandra, ¿tú estudiaste en la UNAM? ¿O estás estudiando? Estoy estudiando. Ok. ¿Te gusta? Sí, está muy interesante el ambiente en la parte de posgrados. Estoy en el doctorado. Ya. ¿Y le tienes aprecio a la universidad? Sí, sobre todo porque yo soy de Puebla. Entonces el contexto es cambiante, el nivel académico es distinto y la postura respecto al posgrado es como muy distinta con otros, comparando con Flax o CIDE, porque no es como que muy exigente, o sea, tiene como que la parte de que hay que disfrutar el posgrado más que sufrirlo. Ya, gracias, Alejandra. Y Alejandra, si mañana el presidente saliera a decir que la UNAM va a desaparecer, pero que no te preocupes porque te vamos a dar una beca para una universidad privada, ¿qué opinarías? Que seguramente me voy a preocupar. ¿Y preocupar? ¿Y qué más? Por ejemplo, si un grupo está organizando protestas, ¿irías a las protestas? Sí, probablemente. ¿Sí? ¿Y crees que mucha gente se uniría? No, totalmente de acuerdo, en desacuerdo. O sea, yo creo que van a ir solamente los grupos que se van a sentir identificados, ¿no? Y que les está afectando directamente. Si no te afecta, pues no te acercas. ¿En serio? O sea, porque hay muchos grados de la UNAM que adoran a la UNAM. Yo creo que más bien, no sé ustedes, pero que habría una levantamiento, insurrección popular en la Ciudad de México. O sea, se pararían las... ¿Qué opinas, Begoña? Yo no estudié en la UNAM, pero soy Puma de corazón. O sea, yo amo la UNAM aunque no estudié en la UNAM. A lo mejor si pasara eso con el Poli no iría a la marcha, porque no tengo un vínculo afectivo con el Poli, pero sí con la UNAM. Si pasara algo con la UNAM, yo sí iría. Ok. Creo. Miren cómo es distinto cuando hablamos de la UNAM, el IMSS o de las estancias infantiles. La razón por la cual es distinto no es solamente por la estrategia que pueda tener, en este caso, el gobierno federal de vamos a desaparecer la UNAM o las estancias infantiles, que obviamente a nadie se le ocurriría siquiera desaparecer el IMSS o la UNAM, ¿no? Pero la razón es porque las personas hemos apropiado estas, en este caso la universidad o el IMSS, el derecho a la salud como derechos, como que son, justo, el ejemplo del CIDE es muy claro. A diferencia de la UNAM, el CIDE no tiene una apropiación popular por parte de las personas que no son del CIDE o por parte de las personas que no conocen tanto el trabajo del CIDE. La UNAM sí, la UNAM es un símbolo. Cuando ocurran situaciones como la del CIDE, como la de las estancias infantiles, en donde derechos de repente pueden desaparecer de la nada o pueden eliminarse, se le llama coaliciones vacías. Son coaliciones en las que esos derechos fueron ganados, esas políticas fueron ganadas, debido a que hubo una alianza entre gobiernos, intelectuales, organizaciones de sociedad civil, etcétera, pero no necesariamente incluían a la mayoría de la población. Por eso esta campaña es tan brillante. Porque esta campaña, de lo que se dio cuenta, es de que si realmente queremos ganar esta lucha, necesitamos, sí o sí, cambiar los corazones y las mentes. Es que las personas y la mayoría de las personas estén de nuestra parte. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No convenciéndolos de que todas las personas tenemos derechos, no convenciéndolos de que si la homosexualidad, el lesbianismo son naturales o tal. No, es diciendo love is love. Es diciendo todas las personas tienen derecho a amar.
¿Qué opinas, Jimena? Yo creo que tiene que ver también justo lo que decías, es apropiarte del mensaje. Es además un mensaje universal que entonces te hace parte y te resuena. Entonces, en el momento en que se vuelve una cosa que ya te resuena, y como decía ahorita una de las compañeras, ¿no? De que pues yo no estudié en la UNAM, pero de todas maneras me encanta la UNAM, he ido a museos de la UNAM, he ido, ¿cómo se llama?, a eventos en la UNAM, ¿no? Reconozco el valor que tiene como universidad y demás. Entonces lo vuelves tuyo, lo vuelves una parte de ti, y entonces sí es algo en lo que te involucras, porque hay esa pertenencia. Sí. Gracias, Jimena. Ulises dice, al hablar por el contexto de lo que vivo en Mérida, la gente tiene muy arraigada la idea de ser tranquilos y pocas veces se hacen manifestaciones o marchas para demostrar el descontento, y si lo hacen es queriendo pedir permiso al gobierno. Efectivamente, también algo importante es que no siempre las acciones que tú le vas a pedir a las personas a través de una campaña son las mismas, tienen que adaptarse al contexto local, y también a lo mejor necesitas apelar a distintos valores dependiendo pues de la audiencia, ¿no? Me voy a seguir porque para que no nos coma el tiempo. Vamos bien en realidad de tiempo. Yo dejé una pregunta ahí. Coaliciones vacías. Sí, les envío literatura sobre coaliciones vacías. Gracias. O sea, con la presentación y todo esto. La narrativa y el mensaje son importantes, pero son solo tácticas, elementos para avanzar en una estrategia, no son la estrategia. Se puede lograr un cambio narrativo no solo a través de la clásica caja de herramientas de comunicación de mensaje, entrega mensaje, mensajero, sino también a través de logros del mundo real, desde la organización, el trabajo político y los casos judiciales. Estas victorias también dan forma a la narrativa. Porque cuando una agenda va ganando y se hace mayoritaria, las personas automáticamente, varias, se ponen del lado de esa agenda simplemente porque es lo que le opina la mayoría. Una de las pistas de la estrategia era construir una masa crítica de apoyo público. Una segunda vía adicional era construir una masa crítica de estados en los que tuviéramos la libertad de casarnos, y la última vía era abordar y poner fin a la discriminación federal que se había superpuesto a la discriminación estatal. La idea era que trabajar en estas tres vías en sinergia cambiaría el clima y permitiría que el litigio correcto en el momento adecuado llegara a la Corte Suprema de nuevo y ganara. Y efectivamente pasó. Todo este choro se los pongo nada más como para ver un ejemplo de cómo una campaña se inserta además en un montón de acciones que no son la campaña. Y eso es importante entenderlo. Una campaña regularmente debe ir acompañada de cosas que no son la campaña. Ya vamos con los últimos conceptos antes de pasar a la metodología. Este es de los más importantes, la diferencia entre estrategia y táctica. Una estrategia es el qué y una táctica es el cómo. La estrategia viene de la idea muy militar de ejército, recursos, liderar y dirigir, que básicamente la podemos definir como dirigir tus recursos, planes o métodos o una serie de acciones o maniobras para obtener un objetivo. Y la táctica es el arte de organizar una maniobra, que es básicamente lo podemos ver como el plan para alcanzar una meta. Es súper importante que entendamos la diferencia entre estrategia y táctica, porque muchas veces llamamos táctica a lo que en realidad, llamamos estrategia a lo que en realidad es una táctica y no tenemos una estrategia. Por ejemplo, cuando decimos, mi estrategia es salir en la televisión para posicionar nuestro mensaje. Eso no es una estrategia, eso es una táctica. Mi estrategia es hacer un video viral en redes sociales, que Dios mío, o sea, ya a estas alturas que alguien diga cosas como esa ya está terrible, pero nuevamente, eso es una táctica, no es una estrategia. Una estrategia se ve así. Por ejemplo, una estrategia es fortalecer las capacidades de las personas trabajadoras de la gig economy para ser escuchadas, participar en la toma de decisiones y hacer valer sus derechos. Esto es una estrategia. Estas son tácticas, son acciones que están orientadas por esta estrategia. La estrategia, por ejemplo, acá tenía que ver con ganar el apoyo popular de la mayoría de las personas y acompañarlo con una estrategia de litigio público para convencer a los jueces de que hicieran dictámenes a favor de las personas y no tuvieran que llegar hasta la corte. O eventualmente llegaran a la corte y la corte ganara porque ya era un tema público. Hay un montón de tácticas que se pueden hacer para hacer esto.
manifestaciones con protestas con este signo, una serie de televisión donde se posiciona este mensaje, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Aquí otros ejemplos y tal. ¿Queda clara la diferencia entre estrategia y táctica? Cecilia, veo que tienes la mano levantada. ¿Es porque quieres compartirnos algo? ¿O es de antes? Okay. ¿Bien clara la diferencia entre estrategia y táctica? Vale. Déjenme ver si hay algo que quiero platicarles. No. Ok. Entonces, estos son los contextos y un poquito de las cosas que quería platicarles antes de pasar ya a la metodología como tal. Ahora vamos a pasar a la metodología. Sin embargo, antes, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna reflexión que quiera compartir porque cree que puede alimentar la conversación sobre estos conceptos y estas ideas generales que platicamos? María de Los Ángeles, adelante. Hola, buenos días. Sobre esto, lo que a mí me cae mucho en cuenta es que primero hay que desarrollar muy bien el concepto de las campañas, ¿verdad? O sea, el mensaje clave y la idea general, bueno, no la idea, como el concepto de la estrategia, y de ahí se empieza a aterrizar con la lluvia de ideas para generar lo que es la narrativa, pero se tiene que escoger previamente la narrativa que se va a tener, o sea, si es esta de guerra, si es del héroe, o sea, esa es como una duda que me surgió. Sí, es un proceso muy creativo en realidad el de poder generar una narrativa, pero sin duda el primer paso siempre es tener claro la audiencia, el objetivo y a partir de eso generar la estrategia y narrativa. Ahorita vamos a ver ya herramientas puntuales, concretas para que ustedes puedan hacer esto y que esto no solo se quede en lo etéreo. Entonces quizá ahí se aclare un poquito el cómo hacerlo y cuál es el proceso. Jimena. Justo como sumando un poco en el comentario que hice de apropiar el mensaje, ¿hay alguna táctica específica que lleve a que, supongo que conociendo tu audiencia y tu objetivo te lleva también a poder saber, pero cómo haces que la audiencia se apropie con el mensaje y haga clic o match con él? Entendiendo cuáles son los valores de tu audiencia y el lenguaje en el que habla, para que efectivamente conecte con ellos. O sea, no es que haya unas tácticas, sino justo el arte de generar una narrativa es comprender cuáles son los valores de tu audiencia, cuál es el lenguaje en el que habla, hablarle en ese lenguaje y apelar esos valores para tú poder introducir el mensaje. De hecho, ese es básicamente en lo que consiste generar una narrativa. Gracias. Hay algunas tácticas que pueden ayudar a que sea más fácil esa asimilación y ahorita platicaremos brevemente de ellas. Pero en general más bien es una parte de diseño y algo que hay que ir calibrando, porque uno puede creer que, esta es mi audiencia y ya al momento de sacar la campaña no jaló. O ¿sabes qué? Me di cuenta que quienes están jalando en realidad son los chavos de 15 años y no los adultos de 20 y tantos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos movemos para allá o más bien recalibramos el mensaje? Depende mucho de cuál sea el objetivo, ¿no? Alejandra. Yo tengo una duda. Yo sé que esto es sobre campañas que se dirigen en redes sociales, pero igual a lo mejor más adelante nos vas a decir. ¿Cómo es que esta comunicación, no sé si se apoya con los medios convencionales en el sentido de que quizá para darle más visibilidad a estas campañas o mayor alcance, pues requieran apoyarse, ¿no?, de los medios convencionales o solamente siempre se han dejado en redes sociales? Porque mira, está como este debate teórico y que precisamente yo estoy trabajando ahorita con mi tesis doctoral sobre cómo ha sido la intervención de las redes sociodigitales en la construcción de las agendas, ¿vale? Entonces, lo que ahí yo tengo curiosidad es cómo si se están complementando los medios convencionales, las redes sociodigitales, o si tiene mayor poder una u otra, ¿no? Entonces, yo no sé si eso lo vas a retomar
igual si lo retomamos más adelante, nada más para tenerlo presente. Sí, de hecho, platiquemos de eso de una vez, porque también Cecilia puso la pregunta de cómo alternar entre medios digitales y medios tradicionales. Primero, estos conceptos que les doy y esta herramienta que les voy a dar no es solamente para redes sociales. De hecho, si yo pudiera darles un consejo, es olvídense de las redes sociales. Dejen de pensar en las redes sociales, dejen de pensar que las campañas y las acciones de comunicación se hacen en redes sociales. Las redes sociales son una ventana, un canal que se puede utilizar, pero ese canal está en función del objetivo, la audiencia y la narrativa que tenga, y el presupuesto, la narrativa que tenga. Pero lo que les puedo decir es que hubo este periodo en los últimos 15 años de crecimiento brutal de las redes sociales y de mucha esperanza y decir que es el nuevo foro público y tal. Y evidentemente ya llegamos a un punto en el que no, es solamente una nueva ventana de comercio. Sin embargo, sí es cierto que hay algo trastocado en cómo funciona la comunicación ahora por las redes sociales. A mí esto es, como tú mencionabas, una disputa en realidad todavía, hay muchas visiones en esto. Les comparto mi visión. Mi visión es que actualmente vivimos en un mundo no digital ni no presencial, sino un mundo anfibio. Es un mundo donde, y piénsenlo de esta forma, si uno va de vacaciones a un lugar, es probable, no todas las personas lo haremos, pero seguramente muchas personas al menos lo haremos o veremos a otras personas hacerlo, que están tomando fotos y subiéndolas a sus redes sociales, ¿no? O van a un restaurante y toman foto de su comida y la suben en redes sociales. Y uno podría decir, es que solo va a comer o solo va de vacaciones para subirlo a redes sociales, porque el mundo real está en las redes sociales. O al revés, solo está mostrando lo que está haciendo en el mundo real. En realidad son ambas cosas. En realidad no es una o la otra. En realidad está haciendo la persona ambas cosas. Está viviendo en ambos mundos. Y eso es lo que hacemos constantemente. Pasamos de un mundo al otro. Piensen, por ejemplo, en cómo utilizamos los mapas, por ejemplo, Google Maps, para ir a un lugar. Si yo voy a un lugar que no conozco, probablemente una de las primeras cosas que haga es buscarlo en Google Maps. Y a la hora de trasladarme, no estoy viendo como antes, no, pues es que me dijeron que tenía que hacer 3 cuadras y entonces iba a haber un hospital y daba vuelta a la izquierda y entonces llegó un semáforo y 3 calles más adelante y tal. ¿Sabes? En esos momentos, en ese tiempo, tú tenías que estar muy atenta a el mundo que te rodea, las cosas que están pasando a tu alrededor. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está el semáforo? Las cuadras, contar, etcétera. Ahora en realidad estás en el celular. Estás en el celular viendo y el mundo está en el celular, pero estás tratando de llegar a un espacio físico. ¿Me explico? El mundo en el que vivimos no es ni digital ni presencial, es anfibio. Y en esa medida, dependiendo del público, dependiendo de la estrategia, dependiendo del objetivo, muy probablemente nuestra campaña tenga que ser anfibia. No nada más clavarnos en lo digital, porque lo digital aparte ahorita hay una sobresaturación y es muy fácil que nuestro mensaje se pierda. Y por otro lado, tampoco presencial, porque lo presencial ya no solamente se vive en lo presencial. Se vive en las fotos, se vive en los videos, se vive en lo que se publica en redes, se vive en el audio que se graba, en la foto que se envía a la amiga, a la mamá, etc. No puedo ahondar un montón en esto porque en sí mismo podría dar para un taller completo. Les voy a mostrar más adelante ejemplos de cómo se pueden combinar estas cosas y hacer una estrategia anfibia, pero espero haber respondido al menos parcialmente la pregunta. Nos dice María, la gran ventaja de las redes sociales es que miden mucho el impacto y la personalización. Ahora que están quitando las cookies, van a favorecer para que cada quien construya su base de datos. Sí y no. Sí, sin duda es más cuantificable muchas cosas y tal, pero también las métricas que tenemos son métricas muy imperfectas y que están creadas en realidad para vender publicidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy preciso. Si yo tuviera que elegir entre una campaña que a través de redes sociales y televisión incluso llega a 1 millón de personas, o una campaña que llega a 100 personas de forma presencial, pero las tengo 2 días en un solo lugar, prefiero por mucho la que llega solo a las 100 personas. ¿Por qué? Porque hay intangibles que tú no puedes medir tan fácilmente con los indicadores de redes sociales.
por ejemplo, el compromiso y la intensidad y el nivel de apropiación que tiene una persona respecto a una causa o un mensaje. Yo prefiero tener 100 activistas comprometidos y entrenados a tener 1 millón de vistas de un mensaje. Obviamente también depende un poco de la campaña, el momento, el objetivo y tal, pero no. Pero a grosso modo, hay muchas situaciones donde esto es preferible. Por ejemplo, ahorita que está en peligro en Estados Unidos, ¿no? Mencionamos el ejemplo, el derecho a interrumpir el embarazo. Probablemente las campañas que se necesiten organizar en este momento no son campañas para convencer a la mayor parte de la población, porque aparte en Estados Unidos la mayor parte de la población ya está convencida. Son campañas para movilizar a las personas que están ya convencidas a que actúen, a que salgan a la calle, a que organicen a otras personas, a que toquen las puertas, a que escriban a sus legisladores, a que hagan todas esas cosas. Y eso no lo vas a lograr fácilmente a través de redes sociales. Necesitas canales más presenciales, necesitas canales más directos. Por eso, por ejemplo, las estrategias de poder hablar con las personas directamente, incluso de ir casa por casa tocando puertas, son tan efectivas, porque no hay nada más efectivo que el cara a cara, que el conversar con una persona y convencerla ahí mismo. Entonces, sí, es una gran ventaja de las redes sociales, pero también tomémonos con mucho escepticismo lo que sucede en redes sociales. Y el tratar de llevar todas nuestras campañas a redes sociales suele ser muy problemático y solemos vivir una ficción de que realmente estamos haciendo un cambio cuando en realidad probablemente no. Ok, voy a continuar porque nos quedan 20 minutos y que todavía quiero enseñarles varias cosas. Les voy a proyectar la herramienta que se llama Mapa. También se las vamos a enviar y les voy a mandar un curso en línea que pueden hacer. La verdad es que el curso en línea ahorita es solamente un PDF, entonces perfectamente también pueden utilizar solo el PDF. Eventualmente sí haremos un curso online más en forma, pero por ahora esta es la herramienta que tenemos. La herramienta se llama Mapa por 2 razones. Una es un acrónimo de 4 palabras, que son las 4 etapas en las que se divide la metodología. Y por otro lado, porque utiliza la metáfora de que hacer una campaña es como generar un mapa. Es como generar un mapa de lo que voy a hacer. Entonces, la primera parte es un mensaje introductorio. La segunda parte es hablar de la metodología en particular, motiva, analiza, planea y acciona, por eso mapa, y cada una de las secciones. Y un par de conceptos, como el concepto de poder, el concepto de influir, que ya lo repasamos, la importancia de definir nuestro sueño o que es un paso previo a definir el objetivo, el entender el terreno, que es entender más bien cuáles son las estructuras que operan en nuestra campaña y tienen una serie de preguntas y una metodología para poder definir cuál es su terreno. La mochila, que ya está en la sección de analiza, que es básicamente ver cuáles son las herramientas, recursos, capacidades con las que contamos. Es decir, si acá arriba es ver el terreno para poder saber cuáles son los factores externos que van a influir en mi campaña, acá es ver cuáles son los factores internos que van a influir en mi campaña y los recursos con los que cuento. Nuevamente van a tener ahí una metodología. Y luego tienen planea, que es el plano ya de lo que está sucediendo. Me voy a tener aquí, como están viendo, no me estoy deteniendo en las metodologías porque en realidad, o sea, es preferible que tomen el curso, lo vean y ya si tienen dudas pueden escribirme, les voy a dejar mi correo para que lo hagan y además hay un cuadernillo que ahorita les voy a mostrar rápidamente, pero en esta sí quiero detenerme porque es una de las estrategias fundamentales para hacer una campaña, que es hacer un mapa de poder. Una vez que yo tengo definido cuál es mi objetivo, cuál es el terreno en el que estoy jugando, es decir, cuáles son las reglas, cuál es el territorio y por otra parte, cuáles son los recursos con los que tengo, necesito definir quiénes son los actores involucrados. Por ejemplo, en uno de los casos que platicamos hace rato, ¿no? Platicábamos de la interrupción legal del embarazo. Bueno, necesito saber quiénes están a favor y quiénes están en contra. Necesito saber quiénes tienen influencia sobre la decisión sobre la que queremos influir y las que no tienen tanto. Por ejemplo, imaginemos que queremos impulsar una
campaña para que, ahorita ya se está aprobando la interrupción legal en muchos estados, ¿no? Pero imaginemos que la queremos hacer a nivel nacional. Entonces aquí necesito mapear quiénes están a favor y tienen un alto nivel de influencia, quiénes están a favor y no tienen tanta, pero a lo mejor podemos hacer algo por acá. Y luego vamos a hacer quién influye a quién, por ejemplo. ¿Quién está a favor y tiene un alto nivel de influencia o está aquí en medio? No, pues que muchos legisladores. ¿Quiénes influyen en esos legisladores? ¿Quiénes son los que pueden moverlos y motivarlos a que cambien de opinión? Y al revés, ¿quiénes son mis enemigos? ¿Quiénes están en contra? ¿Y cómo puedo desactivarlos? ¿Cómo puedo también hacer que no se movilicen? Recuerden, o sea, lo mismo que veíamos, por ejemplo, en las caravanas, ¿no? Yo les contaba que esta foto hace que las personas se inmovilicen. Nosotras también podemos hacer estrategias de campaña para inmovilizar. Es algo que típicamente no se hace tanto, se hace más en comunicación política, pero por ejemplo, todos estos bots que viven en las redes sociales, su objetivo no es convencer a nadie. Su objetivo es mandar información falsa, no para engañar. Es mandar información falsa para tener tanta información que no sepas cuál es verdadera y cuál es falsa. No es convencer, si se fijan, es simplemente desactivar. Gran parte de las estrategias que hoy en día se utilizan en campañas, sobre todo a nivel político, son en realidad estrategias de desactivación. Y hay que verlas como lo que son, porque si yo veo entonces que estos bots lo que están haciendo es solo desactivar, no voy a perder tiempo contestándoles. No voy a perder tiempo batallando con ellos en redes sociales o tratando de sacar una campaña para desmentir lo que están diciendo, porque en realidad su objetivo ni siquiera es mandar un mensaje. Su objetivo es solamente desactivar, es solamente hacer que la diferencia entre lo verdadero y lo falso no exista y haya tanta saturación de información que las personas prefieran ya no verlo. Por eso también es muy importante comprender quién es el enemigo y qué estrategia se está utilizando, porque de otra forma no podemos adaptarnos a lo que realmente está ocurriendo y terminamos haciendo estrategias que solo viven en nuestra imaginación. Por eso también la importancia de un mapa de poder. Bueno, acá hay también un ejemplo de cómo hacer un mapa de poder, digo una metodología. Y finalmente Acciona, que es básicamente una metodología para hacer el plan de acción. ¿Quién, qué, dónde, cómo, cuándo? Aquí lo que quisiera hacer es dar los próximos entre 5 y 10 minutos para, si alguien tiene dudas concretas sobre retos que hayan vivido en algún momento con sus campañas, lo comenten muy rápidamente para yo poder decirles en qué parte de esta metodología podrían resolverlo, o si no está, un poco para que tengan una pista de cómo se ve. Y después de eso vamos a pasar ya a lo último, que es mostrarles un ejemplo de cómo se ve una campaña, el diseño de una campaña, y después cómo se ve la campaña ya finalizada, para que vean, utilizamos esta misma metodología para hacer esa campaña, entonces es un buen ejemplo. Y al final seguramente pues, acabaremos a las 2 horas, pero me puedo quedar unos 10-15 minutos si hay preguntas extras que alguien quiera hacer para quedarse, pero cerraremos en punto. Entonces, no sé si haya... Sí les voy a compartir el PDF, Begoña. No sé si haya alguien que tenga una duda específica de alguna campaña o alguna acción de comunicación que haya vivido y que pues, no sé, tenga dudas de cómo podría ayudarle esta herramienta. Ajá, Begoña. Armando, me desconcierta un poco que digas que nos olvidemos de las redes sociales. Como ONGs no tenemos nada de lana y pues es la única forma que tenemos para hacer campañas de bajo costo. ¿Entendí bien lo que decías o qué me sugieres? Sí, quizá lo dije mal. Me refiero a olviden de las redes sociales a la hora de el diseño inicial de la campaña. Las redes sociales son una salida final. Primero lo que hay que hacer es definir el objetivo, hacer un análisis de las estructuras, hacer un análisis interno de los recursos, hacer un mapa de poder, y hasta el final es cuando se definen las acciones y los canales de comunicación. Obviamente, en el caso de muchas ONG sabemos que las redes sociales son un recurso muy, muy fácil y muy accesible que tenemos. Pero también me invitaría un poco a volver a más lo que hacía la sociedad civil antes de que hubiera redes sociales, que lo hacemos, pero fortalecerlo más y más bien combinarlo en todo caso.
hagamos talleres, hagamos activaciones, aunque sean más pequeñas, hagamos trabajo en territorio, hagamos casa por casa para convencer a las personas. Las redes sociales generan la ficción de que estamos teniendo mucho impacto y estamos participando en una conversación en la que en realidad participa muy poca gente. Yo, por ejemplo, les cuento un caso de una campaña electoral que coordiné y la estrategia que teníamos. Y de cómo se puede utilizar las redes sociales con poco dinero, pero teniendo una estrategia que se basa en redes sociales sin depender solamente de redes sociales. Era una campaña para una candidatura independiente de una diputación local y básicamente lo que hicimos fue decir, vamos a hacer campaña casa por casa y vamos a hacer campañas en los parques y vamos a hacer campañas en los micros. Entonces teníamos como 200 o 300 personas voluntarias que se sumaron en algún momento a la campaña, que iban casa por casa organizando brigadas, que daban conversatorios en parques, que se subían a los micros para contarles a las personas de qué iban las propuestas y tal. Y todo eso al mismo tiempo que estaba pasando, lo grabábamos, lo poníamos en lives, tomábamos fotos. ¿Perdón? Ok. Para subirlo a redes sociales. Eso es un ejemplo de campaña anfibia. O sea, por un lado, sí estás haciendo campaña en territorio y eso genera un efecto, pero al mismo tiempo utilizas eso que estás haciendo en territorio para subirlo a redes sociales. Y luego en redes sociales le preguntan, ¡ay, qué padre que están subiéndose a los camiones! Yo quiero ir. ¿Qué día van a ir? Y entonces ya los mandas a la presencial. Pero es eso, es combinarlo, es jugar en esto que les digo que es una estrategia anfibia, de utilizar las redes sociales para potenciar las acciones en campo y las acciones en campo para potenciar las redes sociales. Si no tenemos capacidad para hacer acciones en campo por una u otra razón, pensemos también soluciones creativas de cómo podemos utilizar las redes sociales para que las personas sí hagan algo en su realidad inmediata o al menos se sumen de alguna forma a una campaña más fuerte. Perdón, las personas que tengan prendido el micrófono, ¿pueden apagarlo? Porque creo que hay alguna interferencia. Karina y luego Danae. Karina dice, una campaña para apoyar a un preso, ¿cómo se puede realizar o cómo saber cómo realizarlo? Esta metodología de MAPA puede ayudar mucho para organizarlo, pero depende mucho pues, del contexto particular. Danae. Hola, buenos días a todos. Yo participo en una asociación civil que se encarga de visibilizar y dar apoyo a familias que tienen hijos con discapacidad múltiple. Entonces, y también a capacitar cuidadoras, ¿no? Porque la mayoría de cuidadoras somos mujeres y somos madres. Entonces, por lo regular, pues nosotras nos dirigimos a través de redes sociales porque sabemos cómo se nos complica, sobre todo a las mamás, cuidadoras y personas que no contamos con mucho tiempo esta cuestión, ¿no? De a lo mejor, como dices tú, hacer campañas fuera de redes sociales. Se nos complica mucho, ¿no? Por la situación de que pues no todas tienen las facilidades de viajar, algunas tienen que viajar en transporte, con una silla de ruedas se complica demasiado. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos hacer nosotras para tener un mayor impacto, siendo que, o sea, a lo mejor no es cuestión de posibilidad que nosotras podamos hacer tantos eventos que sean fuera de la red? Claro. Gracias. Siempre depende mucho del objetivo, nuevamente, pero les pongo un ejemplo donde sí se utilizan, por ejemplo, ojo, no utilizar redes sociales o no apoyarse únicamente en redes sociales no quiere decir no utilizar herramientas digitales. Por ejemplo, muchas de las campañas más exitosas actualmente se basan en WhatsApp. Hay cosas que es un poco complejo. No sé si, Dana, si nos puedas platicar alguna acción que hayan hecho y ver cómo, a ver si se nos ocurre una forma de que podría hacerse con una estrategia anfibia o sin apoyo de redes sociales. Claro, mira, nosotros tenemos algunos programas que tenemos ahorita como que un poquito más fuerte y más vigente. Se llama Brazaletes que Salvan Vidas. El proyecto se llama Ángel Guardián.
Se trata de una pulsera que contiene un código QR y a través de ese código QR tiene toda la información de la persona con discapacidad, porque pues sabemos que los cuidadores no estamos todo el tiempo presentes, aunque quisiéramos. Entonces, en cualquier cuestión de un desastre natural, sobre todo, alguna cuestión de peligro, siempre va a estar ese brazalete en la mano de la persona que requiere el apoyo médico, sobre todo especializado, ¿no? Porque sabemos que nuestros niños toman demasiados medicamentos, tienen una forma a lo mejor diferente en la que los médicos se deben de acercar a ellos estas cuestiones. Y nosotras, o sea, no solamente nos enfocamos en eso, sino que también darles un curso de primeros auxilios para que ellas mismas sepan cómo deben de tratar estas situaciones si están en casa, porque muchas de ellas no lo saben. Entonces, pues hacemos esta cuestión de hacer una campaña, difundir en redes sociales para que la gente se inscriba a estos cursos, porque obviamente lo pedimos, se podría decir como un requisito, porque no podemos exigir algo que nosotras mismas no sabemos cómo manejar. Entonces, hacemos estas campañas a través de redes sociales, de comentarles, ¿no? O sea, sabes qué hacer en caso de algún terremoto, sabes qué hacer en caso de una fuga de gas, o sea, cómo te tienes que manejar en caso de que se te caiga mientras lo estás cargando para cambiarlo, tal vez de la cama a la silla de ruedas o a la silla especializada, que se te caiga, se rompa un brazo, cómo tienes que actuar en el momento, ¿no? Todas estas cuestiones, pero te digo que todo lo manejamos por medio de redes sociales. Y solamente así, a lo mejor, pues tratando de incentivar todo el tiempo que la información es muy importante para nosotras. Y sí, obviamente sí captamos a algún público, pero también como nuestros servicios son 100% gratuitos, pues vemos que hay muchas veces que cuando los servicios son gratuitos, la gente como que no se interesa mucho, que digamos. Sí. A ver, este es un tema complejo y no quiero como decirte, mira, tengo tu solución. Solamente más bien voy a dar una idea, nada más para abrir un poquito de cómo podrían ser otras formas de hacer el trabajo que hacen, ¿sí? Pero a lo mejor la idea que voy a dar en realidad no te sirve por otras razones. Yo pensaría, por ejemplo, si ya están haciendo este trabajo tan valioso y lo están haciendo además gratuito, ¿sabes a quién le importan mucho las cosas gratuitas? A los gobiernos. Si identificaran una lista de personas que se interesen en el tema en todo el país, de diversos estados, o sea, obtener el correo de todos los representantes de los DIF estatales de todos los estados, organizaciones que trabajan en varios estados que también se dediquen al tema de personas con discapacidad, activistas, igual que estén en lo mismo. Los identifican, buscan su correo electrónico, hacen una lista, literal, una base de datos, correos electrónicos, hacen también una lista de redes en Twitter, por ejemplo, de los arrobas, tal, y en vez de sacarlo nada más así a todas las personas, les escriben directamente a todos. No todos les van a contestar, pero con que un par les contesten ya es suficiente. ¿Y qué les mandan? No solamente les mandan como hacemos esto, sino les mandan una historia de una vida que ustedes hayan cambiado con esto, ¿sí? Es otra forma también de utilizar las redes. O, por ejemplo, también pueden escribir una cadena de WhatsApp con la historia de alguien y el servicio que ustedes ofrecen y tirarla nada más a muchos grupos, muchísimos grupos de discapacidad y que empiece a rolar. Y con un correo electrónico al que puedan escribir para contactarles. Seguramente alguien va a pescar y alguien les va a agarrar. Y regularmente lo que sucede con esto es que constantemente gobiernos y organizaciones están buscando personas que hacen el trabajo que ustedes hacen, pero es muy difícil encontrarlo en el mar de redes, por ejemplo. Esta es una manera más directa de llegar a personas que pueden potenciar su voz. Aquí la estrategia literal es esa, tenemos este servicio y queremos que llegue a más personas, lo que necesitamos es personas que tengan un altavoz más fuerte que nos ayuden a llegar a más personas, en vez de hacerlos ustedes directamente con el pequeño altavoz que tienen. ¿Me explico? Sí, de hecho sí lo hemos intentado, pero solamente hemos tenido suerte en Jalisco. Aquí en Ciudad de México creo que es bastante difícil, porque sí lo hemos intentado varias veces y nos han cerrado totalmente las puertas. Sí, me imagino, sí. Por eso te decía, no quiero simplificar algo que es muy complejo, era nada más dar una idea, pero es una idea de justo, o sea, ya han hecho ustedes cosas para desarrollar redes sociales, en realidad. Sí. Sí, muchísimas gracias, de verdad que sí, para nosotras es de mucho apoyo todo eso.
Sí, y seguramente la metodología quizá les dé más ideas creativas. Héctor, perdón, Jessica, no sé si quieres decir algo antes de Héctor. Sí, nada más decirles que ya les compartí el link para su constancia. Si no lo han visto en el chat, se los acabo de dejar para que se registren, porque de otra manera no les podemos enviar la constancia. Gracias. Gracias, Jessica. Héctor, y con esta participación cerramos esto. Para enseñarles muy rápidamente, sí, les vamos a compartir el PDF, les voy a compartir un cuadernillo, les vamos a compartir la presentación. Héctor. Hola de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, acá en la organización de trabajo, CODES, en el occidente de Venezuela, que es una organización que está en el occidente de Venezuela, hemos hecho campañas para visibilizar la emergencia humanitaria compleja, que es el término que ha acuñado la sociedad civil para hablar sobre lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? En estos últimos años. Entonces, hemos tenido buenas experiencias. Bueno, siempre ha sido buenas experiencias en el sentido de que ha habido respuestas, pero quizás unas no tanto como otras, ¿no? Relato brevemente. La organización, perdón, se encarga de estudiar la inseguridad alimentaria en la región y también de visibilizar las realidades de subregiones dentro del estado que están bastante afectados, por ejemplo, la frontera colombo-venezolana. Nos hemos encontrado muchas veces que no hemos obtenido como muchísimas respuestas, pese a que hemos tratado de darle bastante narrativas, han hecho crónicas, y a esto voy, que en una campaña en específico vimos que hablamos sobre la vida de un profesor universitario que la estaba pasando muy mal, o quizás todavía la está pasando muy mal, y esto tuvo una respuesta increíble. Un profesor universitario de la capital de la segunda ciudad más grande de Venezuela, en una situación tan vulnerable. Entonces, bueno, para redondear esto, quisiera saber cómo se puede hacer más efectiva una campaña cuando hablamos de inseguridad alimentaria. Y aprovechando también la oportunidad, y quizás con esto libro por el resto de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, actualmente las ONGs de acá estamos haciendo campaña para también visibilizar el trabajo nuestro como sociedad civil, porque estamos bajo ataque, ¿no? Con leyes, con una situación bastante ruda en relación con el cierre del espacio cívico, que bueno, el Estado, el gobierno ha estado como bastante pendiente en cerrar esta ventana, incluso en no permitir financiamiento, que esto es lo que se está buscando próximamente, financiamiento para que se puedan atender situaciones humanitarias incluso. Entonces quisiera saber, también aprovechando la oportunidad, cómo podríamos todas las organizaciones de la sociedad civil ubicar una mejor estrategia para hablar de por qué somos una ONG, cuál es nuestro trabajo, por qué estamos aquí y por qué es tan necesario que no perdamos esto, porque simplemente seríamos, bueno, ya estaríamos destinados a simplemente estar desprotegidos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Mira, la verdad es que no puedo darte una respuesta ni con el tiempo que nos entendemos, ni con el conocimiento que tengo, porque creo que la situación que viven es muy compleja y sería pues, muy irresponsable de mi parte como decirte, esta es la solución y esta es la varita mágica, porque la verdad no lo sé. Lo que puedo decirte es definitivamente los ejercicios de la metodología que les envié podrían servirles. Le puedo compartir una experiencia que estamos teniendo acá desde donde yo trabajo, Oxfam, que a lo mejor puede inspirarles en algunas cosas e ideas. Son 3 cosas centrales. La primera es que regularmente las ONGs estamos acostumbradas a trabajar, no sé ustedes, pero digamos, al menos en el caso de México, es muy notable que muchas ONGs trabajamos con un público muy reducido o con una relación muy poco intensa, muy
sí, supongo que sería la palabra, muy débil incluso con nuestros públicos. Una de las cosas más importantes para que una organización pueda mantenerse, crecer, encontrar oportunidades y enfrentar, sobre todo los obstáculos que a veces pueden poner gobierno, crimen organizado, empresas, es que la gente con la que trabaja se sienta parte de la organización. No la gente que trabaja en la organización, que obviamente es fundamental, sino la gente con la que trabaja. Ejemplo, nosotras trabajamos les contaba, en casos de desastres, ¿no? Por ejemplo, cuando hay huracanes, trabajamos para llevar agua potable, llevar baños, hacer recuperación de medios de vida, etc. El trabajo que hacemos con las personas no es un trabajo nada más de que pues vamos y nos vamos, sino que vamos y nos quedamos para que la próxima vez que haya un huracán, ustedes no necesiten que vengamos porque ustedes ya saben hacer las cosas. Y esto genera una relación mucho más estable y mucho más profunda. Y las personas se sienten más parte de la organización. Y eso hace una diferencia brutal en cómo responden las personas cuando les pides ayuda. O cuando les dices, ¿sabes qué? Tengo este problema. ¿Qué se te ocurre? O necesito esto y tal. Entonces, ese podría ser, o sea, como estrategias súper generales que no sé si hagan, o sea, no sé si les sirvan, pero que les puedo compartir, es una de esas. Es trabajo estrecho con las personas. Y por eso las redes sociales también, les digo, o sea, te dicen que tienes tantos seguidores y tal, y sí los tienes, y sí sirve. Pero creo que hemos pecado de casarnos demasiado con eso de las redes sociales, cuando lo importante más bien es el contacto humano. Una segunda, y no me voy creo que con esta acabo porque si no, ya son las 12 en realidad, ya se nos acabó el tiempo. Pero una segunda es apoyarnos en el arte. También un vicio que ha provocado las redes sociales es que el lenguaje que hablamos y la forma de comunicarnos es un lenguaje mercadotécnico. Y en realidad, el lenguaje más cercano al activismo y al trabajo que nosotras hacemos de campañas es un trabajo más cercano al arte, al artivismo, se le dice, ¿no? Es más fácil mover conciencias, es más fácil ganar corazones con una canción, con una ilustración que sí te llegue al corazón, con videos, pero no videos de estos clips de redes sociales, sino videos que realmente te cuenten una historia y te llamen, como estos cortitos. No sé si por ejemplo vieron esta película de Pixar de, ¿cómo se llama? Up. No sé cómo se llama en español, pero es la de el viejito que su casa vuela con globos, que ya ven que la primera parte de la película tiene un cortito como de 10 minutos, que es potentísimo, potentísimo. O sea, te hace que te enamores de esta persona y que quieras que todo le salga bien y lo que sea. Eso es muchísimo más valioso que cualquier campaña como basada nada más en likes o basada en un cartelito que te pone un dato o lo que sea, porque eso llega al corazón, eso sí conecta. Y regularmente cuando tú tienes el corazón de las personas, cuando las personas realmente aprecian lo que haces, cuando se ve que estás poniendo creatividad, alma y que es una cosa, no una más del montón, también las personas lo valoran y se ve distinto. E incluso hay las personas, o sea, tus oponentes, tus enemigos o incluso las personas que tratan de desaparecerte, se la piensan más porque saben que tienes capacidad de comunicar y de sí meterles un golpe, o al menos hacerles daño. Entonces, esas son las dos cosas que puedo compartir. Sé que son insuficientes, sé que no responden a tu pregunta, pero también la realidad es que no tengo una respuesta. Espero más bien que la metodología les pueda servir para llegar ahí. Y si un día quieren que platiquemos, perfectamente podemos platicar. Ok, ya nada más para finalizar. ¿Saben qué? Mejor les voy a mandar la página de la campaña para que la puedan revisar y que puedan ver el diseño. Y más bien, pues ya, quisiera agradecerles y dar la oportunidad de Jessica de cerrar y yo me puedo quedar unos 15, 20 minutos para contestar preguntas de las personas que quieran quedarse.